Hoy nos visita Juan Antonio Robleda, que nos va a hablar de técnicas modernas de pesca con mosca. La cuestión que nos quiere explicar es cómo va evolucionando en el mundo, sobre todo en Europa, la pesca con mosca, puesto que en España él ha estado en los últimos meses hablando y pescando con una serie de gente que es campeón mundial, que va a venir, creo que está haciendo una clínica ahora el día 3 en el sur. Y nos quiere transmitir toda esta experiencia que ha obtenido a lo largo de, no sé, un mes estuviste con ellos pescando, 2 meses. Sí, como 10, 12 jornadas. Bueno, entonces nos va a explicar una cantidad de técnicas que se están usando en este momento y cómo va evolucionando la pesca con mosca en España y cómo se va aplicando la pesca al hilo, ¿no?, ahora que se está poniendo de moda, digamos, en Argentina. Bueno, Juan Antonio, te dejo breve, te deseo suerte. Pero no mucho. Igual estoy entre amigos. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, ¿me voy a sentar por aquí? ¿Esto por aquí o no? Si no, no vais a entender. Y nada, como me ha dicho Javier, muchísimas gracias, Javier. Pues nada, por suerte he estado en España estos meses, he podido otra vez retomar la pesca allí. Más fuerte y no se escucha. Ah, perfecto. He vuelto a retomar otra vez la pesca allí, ¿no?, que hacía años que no, y he tenido, como ha dicho, la gran suerte de ello, ¿no? Primeramente, bueno, sí que he visto los ríos de España que han mejorado bastante, se están cuidando bastante. Sí que hay por ahí un tema del salmón, por ahí, que andan por ahí protestando, pero la verdad que a nivel trucha, por ejemplo, en las zonas que he estado, que ha sido más León, Castilla y León, están bastante bien. Buenos tamaños de peces, mucha trucha, pero como siempre, por ahí tengo un amigo que ha estado también con nosotros pescando y le ha podido vivir de sus propias manos, ¿no?, que no es mejor forma de ello. Entonces, muchos peces, pero muy complicados, no es que sepan latín. Saben 4 o 5 idiomas, pero porque le pasa tanta cantidad de moscas al cabo del día que al final dicen que los peces no tienen memoria o lo que sea, pero ahí lo dejo, ¿no?, que vengan los biólogos y lo expliquen. Y bueno, por suerte he podido comprobar de primera mano cómo realmente evoluciona la pesca. Ya no hablamos de cañas antiguas, cómo pasa la fibra de vidrio, al carbono, sino simplemente como por temas de competición todo tiene que ir evolucionando porque cada vez como que se ponen más trabas. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la pesca al hilo, ya no se puede pescar con hilo. O sea, se diseñaron y se midieron a, creo que son 0,55 milímetros lo que permiten de línea. Entonces, con lo que al final pues todo va cambiando y todo tiene que ir evolucionando. Por poner un ejemplo muy claro, tuve la oportunidad de ver cómo evoluciona una caña de mosca, ¿no? Una caña de mosca para pescar al hilo, aunque no se lleve el hilo en sí, cómo incluso llega a formarse y hacerse, ¿no?, y luego ponerla a la venta, ¿no? Luego va a salir ahora mismo una caña en el mercado que se va a poner. Entonces, para mí es bastante interesante todo lo que he vivido y he podido aprender, ¿no? Bueno, ¿qué contar más? Vengo un poquito medio sopa todavía del viaje, me tenéis que perdonar un poco, ¿vale? Y no he podido preparar del todo bien todo lo que yo quería hablar, pero bueno, voy a intentarlo expresar. Por suerte, lo que he vivido en ese sentido me ha resultado de mucho conocimiento para mí. Yo fui el primero que cuando di la otra charla hace 2 años, no sé si habría, bueno, vosotros sé que alguno estáis, yo dije que incluso la competición en sí no me gustaba, incluso despreciablemente, incluso llamé que lo llamaba sacapeces. Ahora, después de haberlo vivido con creces, pues mira, no tengo más remedio que dar mi gratitud por la evolución que existe en la pesca, que para mí es importante. O sea, muchas veces nosotros vamos al río, muchas veces a lo mejor por falta de tiempo, porque también hay que ser perpetuo para poder llevar cosas que a lo mejor lo pensamos, pero no lo llegamos a hacer porque, bueno, llegas al río y no tienes ese tiempo para poder realmente hacer eso, ¿sabes? Pero bueno, por suerte, esta gente aparte. Y luego su tema competición, que me sorprende también que estén compitiendo, pero se divierten. O sea, su forma es divertirse.
yo entiendo y muchas veces hay mucha crítica, yo el primero fui, ¿no? que la competición en la pesca es recreativa, es tal, y no se puede llevar a la competición, que todo el mundo queremos ir al río a pescar y pasarlo bien. Pero también entendí viéndoles que realmente van al río, aunque estén compitiendo o no, van a pasarlo bien. O sea, es su forma de vivirla. Cada uno tenemos la nuestra, eso es totalmente. Pero sí, lo que realmente me quedo con eso, y realmente me quedo el cómo pueden ir probando cosas. O sea, desde líderes nuevos, ir probando cualquier cosita, aunque sean moscas, ninfas, todo y todo lo van probando, luego les servirá o no les servirá, se llevará o no se llevará, pero para mí eso es una evolución que yo me quedo con eso para realmente también seguir evolucionando. Yo era, bueno, aquí lo dije siempre, era pescador de seca, ¿no? Y ahora me puse un poquito contra este tema por eso, porque creí que era el momento como para evolucionar, ¿no? Para evolucionar y seguir aprendiendo también en mi vida como pescador. Luego, lógicamente, me gusta más pescar a seca que pescar con ninfa, pero también entiendo que tengo que pasar por una serie de procesos para realmente poder aprender más y poder crecer como pescador, que al final es lo que lleva. Entonces, yo competir no creo que compita nunca, pero sí que realmente quiero crecer en ello. Entonces, como mencionaba antes, yo me sorprendió mucho el primer día, porque yo lo que esperaba era una caña, larga lógicamente, que eso sí, pero con hilo. Y claro, mi primera pregunta fue, ¿y dónde está el hilo? Y me dice, no, es que no podemos. Digo, ¿cómo que no podéis? Sí, nos han prohibido. Claro, a ver, han sido 3 veces campeón del mundo por equipos y tal, entonces pues como cada vez nos van poniendo más trabas y tenemos que ir sacando cosas. Entonces, bueno, sacamos esta línea, fuimos teniendo esta línea que es el mínimo que nos permiten para pescar y tenemos que ir a pescar con esto. Lógicamente nos gustaría más pescar con hilo, ¿sabes? Pero nos lo prohíben. Entonces ahora se comercializa, cualquiera que coja un catálogo, no sé si aquí las hay, pero en Europa existe un montón de tiendas que venden ese tipo de líneas. Porque tuvieron que evolucionar para sacar esa línea que luego se comercializa. Mucha gente lo hace al hilo, pero hay gente que la compra y lo usa. Cada uno es libre, ¿no? El tema de, por ejemplo, incluso, a mí me sorprendió mucho porque es un chaleco. Un chaleco, todos habréis oído del Jetpack de Sims. No me gusta hablar. Bueno, pues fue una evolución de sacar de ellos para poder tener todo cómodo, poco peso, tenerlo justo, porque así muchos lo sabréis, pero una competición, un campeonato del mundo se divide en 2 horas de pesca de varias fases. No tienen tiempo para andar. O sea, yo iba por el río, bueno, ahora estoy un poquito más gordito, pero íbamos de tranqui y van a morir, ¿sabes? De tranquilo van a morir, pero porque es su forma, ¿sabes? O sea, pasándolo bien, pero es su forma. Pero claro, yo iba por detrás con la lengua por fuera, ¿sabes? O sea que, porque van rastrillando el río, ¿sabes? Saben también dónde tirarle y dónde no tirarle, pero van rastrillando el río y utilizando a cada momento, y ves de repente cómo cabe una ninfa o cómo no, ¿sabes? Tampoco sin esconderlo. Sé que hay mucho estereotipo con eso de que esconder las cosas, esconder las moscas. No, te las muestran, no tienen ningún problema en mostrártelas, pero es esa rapidez y saber a cada momento lo que tienen que hacer. Lo de la caña fue muy gratificante porque la vi del resultado final, el último momento, de una caña verla sin pintar, sin nada, y yo me quedé y digo, a ver qué caña lleva, típico de este tío. No lleva absolutamente nada. Y yo, ¿y esta caña? Digo, ¿sabéis por qué la lleváis vosotros? Porque son vuestras que... Al principio no me lo quiso ni contar. No, estamos probando, estamos armando esta caña y tal. Pasaron los días y tal, y yo veía y ya preguntamos, oye, ¿y esta caña? ¿Qué tal la caña? Porque como estaba con Raquel, nos hacía como mucha... Ya veis, porque dice, bueno, hay que llevarla, que tienen que montar unas anillas y tal, y volverla a traer mañana al río. Claro, ya le pregunté. No, mira, es que estas cañas van para... Yo no tenía ni idea.
estas cañas, no sé qué, luego las van a fabricar y tal, y se van a comercializar. Entonces, como que tenemos que irlas probando y tal, y además porque las usamos luego nosotros para competir. Y me llama mucho la atención que al final es un trabajo de evolución dentro de que luego una marca te va a decir, bueno, sí, está muy bien, tal, pero hay que cambiarle esto porque si no, a nivel comercial, pues no se vende, ¿no? Lógicamente. Pasó también me contaba la anécdota de un nylon. O sea, yo hablaba aquel entonces de un 008, están usando un 006 para pescar, que nos parece es un pelo. Entonces, habían pedido que se fabricara, que por favor hicieran un nylon de un 006 porque necesitaban un 006. Se fabricó un nylon bueno, pero claro, decía la casa que ese nylon no iba a venderse. Que muy quitando en España, que en muy pocas partes del mundo se iba a utilizar ese tipo de nylon. Entonces, al final como que luego no se puede llevar a la comercialización muchas cosas porque no son rentables para la casa, pero sí, que bueno, ahí está, ¿sabes? Es otra evolución más, ¿no? Y entonces, para mí la verdad que he aprendido mucho, he aprendido, bueno, lo que es el mundo de la pesca al hilo y de la mosca seca. Cuando hablábamos de la mosca seca, porque también les prohíben llevar un líder más largo, también por eso, para la pesca al hilo, es verdad que contra más larga la caña sea mejor. Ahora creo que se está haciendo hasta 12,5, mejor por los ángulos, tal. Pero para seca pasa lo mismo, no pueden llevar, también llevan cañas largas. Y nos sorprendíamos mucho del tema de la habilidad que tienen, ¿sabes? Para poner los líderes. Eso sí lo voy a dibujar, si os parece, porque a mí me sorprendió mucho, ¿sabes? De cómo en un río, ¿sabes? Da igual la corriente, es lo mismo. Nunca, ellos los líderes, nunca te van a tirar recto, ¿vale? Está en la caña, nunca te van a tirar recto, temas de deriva, ¿sabes? Porque para ellos la deriva natural no consiste en tirarlo recto. Ellos siempre hablan que estas derivas siempre van a regar y le van a poner el nylon al pez. Entonces lo que siempre utilizan y siempre hacen sus bajos, que mucha gente lo ve y dice, tío, no sabe lanzar, ¿sabes? Porque su bajo siempre va a caer aquí, está la mosca. Todo va a derivar así. Es decir, lo tiran con curva. Siempre el bajo le va a caer de curva. Siempre. Otra cosa luego, que por temas de corriente, ellos en la cola puedan dejar un pilado en el medio va o incluso en el terminal. Pero siempre su bajo es muy llamativo, siempre le va a caer. Porque tiene menos tensión, mirad así, menos arrastre. Entonces la deriva muchas veces, que a lo mejor nos parece natural, pero los microdragados no los vemos. Pero el pez, algo que no sea natural, no se lo va a comer. Por lo menos pasa en España. Lo digo otro lado, o sea, yo llegando la primera vez, estaba en el Órbigo, llegaba, entraba con Raquel al río, la primera vez que habíamos quedado, había una trucha cebando, ¿sabes? Estaba, pero además se la veía y se estaba poniendo loca, ¿sabes? Digo, voy a tirar, no sé qué, no sé cuánto. Tiré, cayó mal como tenía que caer, ¿sabes? Pero bueno, cayó, vamos a decir, medio decentemente, ¿no? Para que el pez se van. No te dejan ni un rasguño, o sea, al final pescando siempre con 008. Es así. Y da igual, o sea, delante de él el primer día nos quitó una trucha con un 006 andaría sobre los 50 centímetros. Luego cada uno es su maño también. A ver, una persona que normalmente va al río todos los días, no le queda más remedio. Es perpetuo el río, entre comillas, ¿no? También tiene su familia, tiene su historia, pero es perpetuo. Al final cojo una habilidad que por lo menos a mí, seguramente a algunos de nosotros, no tenemos esa habilidad para trabajar con esos hilos tan finos y lo partir, tal, y eso que han mejorado mucho los hilos, ¿no? Entonces ellos siempre, ¿qué pasa? Que el tema está cuando tienen que lanzar para este lado.
O sea, ellos son capaces de trabajar con la zurda. Ellos no tienen ningún problema, ¿sabes? De trabajarte siempre con zurda. Para también que sea mucho más fácil que quede de curva la mosca, ¿vale? O lanzar de revés o con la zurda, ¿vale? Con lo mismo, igual. Son unos apilados para que os hagáis una idea que no es lo típico que conocemos en el cast, ¿vale? De tirar, o sea, sumamente tan sutiles que tienes que estar remirando o te lo tienen que contar y enseñar, decirte antes, mira, voy a tirar así por esta razón, por esta corriente que me viene por aquí, y al final darle, ¿sabes? Porque si no, no hay forma, no hay forma, ¿sabes? ¿Y los líderes qué largo tienen? Los líderes solo les dejan utilizar 2 veces el largo de la caña. Por eso ponerse con una caña de 11 pies, normalmente con una seca van a 9,5. 11 pies son 22 pies, son 6,60 metros. 6,60 metros. Pero no les permiten más. ¿Cómo hacen? Entonces no usan la línea para nada, prácticamente castean con el líder. Sí, a veces sí. Simplemente castean con el líder. Normalmente si sacas algo de línea, o sea, yo pesco con este tipo de bajos, depende un poco la distancia que vas a tirar, ¿no? Pero normalmente muchas veces le ves, es todo de un lance. O sea, lo importante de todo esto, aunque a lo mejor parece todo muy complicado, es la simpleza y lo fácil que lo hacen. Y lo fácil que muchas veces te lo explican, para que llegues. O sea, no cuesta de hacer el mejor lance, ni... A lo mejor no, por decirlo, que también lo son porque no tienen más remedio, porque también les toca lagos. En pruebas de campeonato del mundo tiene un 25% que siempre es lago. Entonces no le queda más remedio que al final lanzar y lanzar algo de distancia, ¿sabes? Pero lo que es tema es todo simple. Simple, ¿sabes? Lo hacen de forma simple porque si no, tienen 2 horas. No pueden estar complicando la vida y hacer filigranas, tiene que ir todo muy rápido. Para ellos va todo muy rápido en ese momento. Entonces no le queda más remedio que hacerlo, ¿sabes? Ya también sale algo natural. Es algo que tienen tan memorizado hasta el brazo que lo hacen, ¿no? Pero es esa forma de sencillez, ¿no? ¿Qué más? Seca, sí. ¿Te crees que hay mucho más? Es porque es simple, o sea, mucho más, entre comillas, ¿no? O sea, pero son cosas que van mejorando directamente. Otra muy importante para mí que aprendí es el tema de pesca aguas arriba con ninfa. No con hilo, sino simplemente con cola, ¿no? El cómo, a mí los primeros yo utilizaba una cera que les surgía de indicador, es una cera que tiene como un flote, ¿sabes? Que nosotros estuvimos viendo, y cómo también se la prohibieron. Entonces se sacan de la manga, pues me dijo primero, me acuerdo que nos mostró eso, se pone, mira esto qué eficaz es, como máximo tiene una ninfa con bola con 2, no más, ¿sabes? Entonces te van tirando en corrientes bajas, ¿sabes? Que no son muy altas, te tiran, le dan esa grasita al líder, lo que hace, les hace como fortalecer y como indicador, pues si no muchas veces es muy difícil darte cuenta, y cómo van tirando. Bueno, pues eso también se lo prohibieron. O sea, lo prohibieron. Entonces ahora tienen otro sistema que van sacando un hilo, que es otro hilo, ¿sabes? Que totalmente no va con cera, le dan, tiene otro color, el hilo tiene un color, ¿vale? Y le dan una cera. Entonces le sirve, pero no pueden llevar cera de color. O sea, son como trabas que al final le van poniendo, pero no tienen más remedio porque si no, no te dan cuenta. O sea, si no se dan cuenta tampoco del pique muchas veces. Aunque realmente también lo hacen aguas arriba, sobre todo en parados. En parados sí que no utilizan nada, simplemente con la línea. Pero claro, para que os deis cuenta, me hace mucha gracia porque realmente preguntábamos, además creo que lo preguntaste tú, Pablo, bueno, ¿cómo te das cuenta de cuando pica? Dice, no me di cuenta, o sea, es intuición porque sé que he tirado la ninfa ahí y sé que le va a pasar por al lado y el pez abre la boca, o sea, es como un milisegundo. No es que sienta un pique, eso ya no es que sea evolución, eso es tiempo y darte cuenta. Algo verá, lógicamente, que le hace que tire, pero sobre todo la posición en que tire la ninfa. Y bueno, eso es un poco, entre comillas,
un poco lo que realmente se basa, ¿no? O sea, a mí me llama muchísimo la atención el hecho ese de que realmente lleguen a evolucionar todo tanto, ¿sabes? En tan poco tiempo, ni en un año de temporada, ¿sabes? O sea que, si tenéis alguna duda, preguntad, porque así me voy acordando más cosas. Yo tengo alguna, sí. Los pescadores deportivos, no de competencia en España, que tienen estos ejemplos de pescadores de competencia mucho más cerca que nosotros, que prácticamente en Argentina no hay competencia, creo que no hay. ¿Adoptan alguno de estos sistemas, de estas modalidades, o simplemente usan lo que ellos tienen prohibido para pescar más? Como que, Perdón, lo que pregunto es si imitan estas modalidades, los pescadores deportivos, no los que compiten. El pescador común, ¿imita estas modalidades? Sí. ¿Les prenden rápidamente? ¿Tiene una cultura de pescar como los pescadores de competencia? ¿O directamente pescan como sí, España es muy competitiva en ese sentido. Es como que al final todo se lleva, aunque no compitas, lo van a llevar a la competición. O sea, lo van a llevar al día de la pesca, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando alguien ve algo, tienen que muchas veces andar como medio escondidos, entre comillas, ¿sabes? Saber dónde van a pescar y dónde van a pescar, sobre todo cuando están haciendo, porque al final sale todo. O sea, todo al final todo el mundo lo sabe. Entonces, sí lo practica mucha gente. A lo mejor, cosas que yo he hablado ahora, no, por eso decía, lo del líder, me lo contaba David, ¿no? Decía, claro, muchas veces me tienen hasta dicho, joder, pero esa mosca no te viene. Yo no le estoy enseñando ni nada, simplemente me pregunta y digo, bueno, pues que haya así de mal. Tampoco muchas veces dar ese tipo de explicaciones, pero al final mucha gente lo que va es copiando, ¿sabes? También para avanzar también. Porque también el problema son las truchas, ¿sabes? O sea, nosotros cuando llegamos una vez a Salamanca, estaba con Pablo que estuvo, se pusieron a cebar truchas grandes, yo le tiré media caja, así, con la caja de tiraré, y de esta Pablo dice, no estarán comiendo isubias porque se ven por encima del agua. Le digo, hombre, yo me acuerdo de las isubias, sí, comían, ¿sabes? Con una frecuencia muy rápida, ¿sabes? Pero digo, es la última mosca que me queda, entonces la voy a poner. Y al final eran isubias. Pero es por lo que la trucha al final te pide. Pero es porque no te puedes imaginar, nosotros estuvimos en el Tormes, bueno, también pescar algún coto en el Tormes, y tienen todos los días pasando 13, 14, 15 personas. O sea, de hecho, cuando llegué, fíjate cómo evoluciona, que antes los escenarios deportivos, tú podías ir, si no había ningún evento ni nada, tú podías ir y no te hacían, tienes que sacar hasta un permiso, es gratuito, pero ya no te vale para la licencia, tienes que sacar un permiso para poder ir, porque son 30 cañas diarias. Entonces, 30 cañas en un tramo, te hablo, el tramo tendrá 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Imagínate 30 tíos ahí. Sí, el Tormes es ancho, es un río ancho, pero imagínate 30 personas ahí machacando el río. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces imagínate al final las truchas, ¿no? Como lo vean algo, y ellas, lo mejor de todo es que se siguen cebando. Tú la ves y ellas siguen comiendo, pero no quieren saber, como no las pises por encima, no paran, ¿no? Entonces es eso un poco lo que hay. Entonces al final eso es lo que consiste todo esto. Claro, luego llegas a otro sitio, a otro país, y al final, claro, se vuelve todo mucho más fácil. O sea, él nos contaba que había Pablo estuvo en este caso, estuvo dando un curso a la selección estadounidense de pesca mosca, que a mí me pareció raro. Digo, oye, ¿cómo te vas con el enemigo a darle clases? ¿Sabes? O sea, me pareció muy extraño. Y bueno, decía que no, que él la tenía que haber ido a pedir permiso. Es una cuestión de plata. No, ya no es cuestión de plata, sino simplemente... Se vendió el alma al diablo. No, pero él tuvo que pedir permiso, él pidió a los compañeros permiso, oye, mira, me han ofrecido esto, ¿sabes?
puedo ir, hay algún problema que vaya. Pero claro, a mí me llama la atención porque digo, ostras, si te vas a tu propio enemigo, que luego además Estados Unidos está como que más subiendo y más tal, digo, ostras. Y ahí Pero bueno. les aconsejó 0003. Sí. Señales malas. No, pero les hablaba del 008, se lo tuvo que comprobar que se pueden quitar peces grandes con ese tipo de nylon. Obvio que allí donde estuvo creo que fue Illinois o algo así, no me acuerdo ahora, no me da igual, Utah. Y decía que, bueno, que allí no hace falta, ¿sabes? Que no hacía falta, que la pesca... Y creo que los americanos aquí vienen y se quejan de que en Estados Unidos no tienen truchas. Por eso vienen a Patagonia, aunque sea otra época, ¿no? Pero bueno, entonces al final, imagínate dar un curso a ese nivel a otras personas que están ahí pegándose todos los años, o sea, quiere decir que la cosa va bien, ¿no? Y bueno, un poco a grandes rasgos esto sería, a ver si tenéis más preguntas, harían falta. Algunas que tengan Sí, por ahí. que nos digas más o menos qué te extrañó de la caña y qué, la caña que además de larga, qué raro tenía que te extrañaba tanto. No, la caña porque yo la vi, lo normal, tú ves un pescador, ves una caña y la ves con numeración, lo ves con un nombre, pero esta era mate completamente, no estaba pintada, no estaba negra, estaban como las anillas medio barnizadas, no estaba ni todo totalmente barnizado, y este pobre hombre no tendrá que comprarse una caña, ¿sabes? O sea, claro, porque la veías es que estaba medio, ¿sabes? Y es que, medio chota. sí, medio, ¿sabes? O sea, mate, negra. Sí, ¿cuántos pies más o menos? 10, Estaban con 11,3. 11 con... 11,3. O sea, la idea es siempre llevar contra la caña, sea más larga para ellos, es bastante mejor. ¿Y cuántos tramos le ponen eso? 4 tramos. ¿Cuántos tramos? de acción. Acción siempre parabólica, ¿verdad? Para blanda. Muy blandita. Sí. Siempre para pesca Claro, libre, claro. casi siempre son... Que también se hablaba mucho de, por lo menos yo cuando empecé a venir, de notar la picada de ellos, no tan picada nada. O sea, igual que aquí pasa, o a mí me tiene pasado, yo tampoco tengo mucha idea de pesca libre, ahora un poquito más de lo que sabía, pero un poco más. Yo espero notar la picada. Bueno, ellos no esperan la picada, saben perfectamente en cada momento cuando un pez le toca. Por sus derivas de mosca, saben perfectamente. Y ese A indicador, veces es piedra, ¿eh? ese indicador de deriva que vos nos decís que usaban cuando pescaban con ninfa arriba, ¿es el mismo que usan cuando pescan, digamos, cuando en toda la deriva de la ninfa, cuando pescan Sí. perpendicular o cuando pescan aguas abajo? Totalmente. Otro Siempre indicador, utilizan. otro indicador. ¿No? Normalmente siempre que están pescando con ninfas, con cola, con línea, siempre te van a pescar aguas arriba. Siempre. La mayoría de veces te van a Y pescar cuando aguas es al arriba. hilo solamente, En toda la perpendicularidad. en toda- Mucho utilizan la pesca aguas arriba, con hilo. con hilos. Mucho. Depende de la situación y cada momento. Pero lo que siempre utilizan es siempre mucho aguas arriba. También, lógicamente, todo lo que es la deriva desde arriba hasta abajo incluso, ¿no? Pero normalmente utilizan mucho con ninfa, con línea, todo aguas arriba. Ahora, si lo entendí mal, lo que vos contaste es como que, digamos, le ponen silicona, algo para que flote Es libre, una grasa de color. y eso es lo que lo mantiene. Le flota un poquito, entonces lo que le permite cuando el pez, puede ser piedra también, pero cuando el pez, ellos ya lo saben perfectamente, muchas veces saben, no le tiran porque saben que es piedra, pero por la forma de navegar. A diferencia de lo que nosotros por lo menos conocemos, el líder no entra perpendicular al agua. Con la línea no, claro, cae la ninfa, cae la línea, y lo que flota es la parte, como, imagínate como a 2 metros, como a 50, 60, hasta 1 metro, ahí tienen puesto lo que es la grasa. Es donde nosotros le pondríamos Un- una pelotita. una pelotita, o un indicador. un indicador. Exactamente. Después utilizan la base. Pero la deriva es bastante distinta. El negro mejor. Claro. La lógica es que con el líder perpendicular se supone que vos no vas a tener la diferencia de Pero es en aguas bajas, Ah, agua baja. aguas bajitas así. Claro, o sea, el color, ellos lo ponen, yo creo que lo vi, como fan. Sí. El color lo ponen porque eso va como una viborita en el agua, ¿no? O sea, va no estirado. Ellos notan la picada cuando eso apenas se mueve o se estira. Porque el automático ya ha sabido de cuándo es pez, cuándo es piedra.
En agua de 15 centímetros nomás. 15. Con ninfas se ven al suelo 20. Cuando decís así que es Se una estira y ellos saben que pica. entonces son esos Ese color es para visualizar. enrollados. No son los muelles. No, ese muelle no. No, los muelles ya también están por ahí. No, el líder que lo usamos nosotros en un tramo de vidrio. Lo pintan. Ahora, ¿vos creés que, digamos, los pescadores comunes lo usan por marketing, porque realmente no hay pesca, porque la Allí en pesca es España- muy difícil y hasta qué punto lo ves, vos que más o menos conocés los ríos nuestros, lo ves aplicable a nuestros ríos? Mira, lo de la ninfa, creo que un río como el Malleo, en esas aguas que hay, funcionaría muy bien. Este año estoy como loco por llegar. Yo vi sufrir mucho a un pescador queriendo hacer esa pesca al hilo en el Malleo, con agua hasta la cintura, y renegando con las piedras, con la velocidad del agua, como decís vos, queriendo rastrillar el río, y a los 10 metros de río estaba hecho percha. Entonces, ¿hasta dónde? Está bien, puede ser efectivo, pero ¿hasta cuánto tiempo vos podés estar en el día pescando con esa técnica? Todo el día puedes estar, porque muchas veces también entra de la lectura del río, ¿sabes? O sea, lógicamente tú puedes estar rastrillando todo el río, pero si tienes una lectura del río final, tú vas a saber dónde tirarlo y dónde va a ser más efectivo. Entonces, puntualmente a ese lugar y nada más. Tú muchas veces puedes leer el río, saber en qué momento, en qué momento de la temporada estás y vas a saber dónde están colocadas las truchas. Es lógico que al final haya una parte del río que la desestimes, sobre todo más en ríos más anchos, a lo mejor, ¿sabes? Y otra parte es la que machaques porque es tu intuición, tu lectura del río la que te dice que los peces van a estar ahí. Luego depende del pez, también, ¿no? Lógicamente. Pero hay veces que es así, no puedes estar rastrillando todo el día. De hecho, ellos primero van a pasarte la seca y luego te van a pasar la ninfa. Depende de la zona, si es una corriente fuerte, lógicamente, Sí. no. Pero una corriente o una medio tabla con corrientes te van a pasar primero la seca y luego te van a... Para que te hagas una cara, ellos en un campeonato no pueden desechar nada. Si tiras ya las ninfas estoy espantando casi todo. Pero a veces a las secas, si eres fino, luego puedo pasar las ninfas. Por eso es la cuestión de llevar 2 cañas, ¿sabes? Pero ya tienen las 2 montadas, tienen una con ninfa y tienen la otra con seca. Para eso mismo, le ves que cambian un momentito. Ahora le voy a tirar aquí porque a mí me compensa aquí tirarle con seca. Pero bueno, ahora ya terminé, me guardo otra vez la caña y tiro la ninfa. Bueno, espera, que tengo que cambiar de ninfa. O en la misma de seca, bueno, pues ahora voy a hacerlo de aguas arriba con ninfa. En un momentito te cambia entre las 109 segundos. O sea, es esa rapidez. Se habla mucho del tema de que incluso la gente de que compite en sus tiempos libres, entre comillas, está siempre practicando los nudos para que sean rápidos. O sea, llegan hasta eso, pero es normal, tienen 2 horas. Nosotros tenemos todo el día, ¿sabes? Entonces eso sí que es así. ¿Pescan con 2 ninfas o con una o con más de 2? ¿Una o 2? 1 o 2. Dice que muchas veces es más efectivo pescar con una que estar pescando con 2. Depende de la situación. Hay momentos que ellos ven que... Porque no hay mucha comedura con los perdigones o con las ninfas, que no tienen por qué ser perdigones, porque ya no trabajan mucho con perdigones porque las truchas las han visto mucho ya los perdigones. Entonces ahora andan con cuerpos de liebre, ¿sabes? Como antes. Como antes. Todo vuelve. Debe ser una ruleta, debe ser cada momento. Entonces muchas veces, sí, al final no queda más remedio. Entonces muchas veces andan con una ninfa, dicen muchas veces que puede ser más efectivo. No ponen húmedas. La clásica húmeda de ala. No, yo no lo vi que pusieran una ahogada. Una ahogada. No digo que seguramente las pongan, ¿sabes? Sí que las trabajan. A modo emergente que sea una ninfa. Ellos hacen una pasada y a veces trabajan finalmente la emergente. Y cuando usan así los de competición, vos me decís que siempre hacen una primera pasada con seca. ¿Qué tipo de secas usan? Están utilizando en España, se da mucho el culo de pato, el de cama. Muy vistoso, igual moscas no estaban incluso, pero bastante vistosas. Vistosas me refiero porque se ven bien, ¿vale? Pero con culo de palos se ven muy bien, incluso con penachos rojos, tal, con penachitos para verla mejor. ¿Tamaño?
Ahí empieza un poco la cosa, porque depende cómo está. Si están cebando, a lo mejor incluso están con dípteros, pero hay veces que incluso es más importante, y eso totalmente para mí es cierto, es más importante, entre comillas, muchas veces es más importante el tipe que la mosca. ¿Sabes? O sea, igual. Y una pregunta, ¿el líder para la ninfa es igual que el líder para la seca o cambia? ¿Hablas de pesca al hilo o para la con línea, con aguas arriba? Sí, están utilizando lo mismo. El mismo tipo. Es decir, con 0,6, 0,8 en la punta. Están siempre utilizando nylon muy finos. ¿Y el líder cómo lo arman? ¿De creciente o le ponen...? Siempre decreciente. Decreciente. Es una cosa que no, eso sí que no lo cuentan mucho, porque cada persona, ellos lo que cuentan respecto a los líderes, que cada persona se tiene que hacer sus propios líderes. Porque no todo el mundo, a la hora de lanzar, lo que estamos hablando, de crear esa curva, no todo el mundo tiene la misma potencia que otro, a veces sí. Para mí, que eso lo he hecho, sí, os puedo decir que para mí es importante, por ejemplo, depende de la mosca que lleve, llevar un tipe más largo o más corto. Si tienen mucha fuerza, alarga el tipe mucho más. Si voy a pescar con una mosca chica, totalmente también lo voy a alargar muchísimo más. Una mosca más pequeña, menos. Una mosca más grande, perdón, menos voy a hacer el tipe más largo. O sea, dependiendo del tipo de mosca, yo alargo el tipe. Pero para crear siempre también esta curva. ¿Y lograste hacer esa curva con esos líderes? Sí, creo que esto sí que lo conté la otra vez, de la otra. Yo siempre pesco, siempre con esta curva. Siempre, con bajos de esos de 6 metros. O sea, es más fácil de lo que pensamos muchas veces. ¿Sabes? O sea, ellos son unos monstruos, diferentes cosas tienen, pero esto sí teníamos siempre en común de tirar la mosca seca de esta forma. Para mí es súper importante. ¿Qué es el movimiento ese que hacías de tirar cuando...? Hay uno de izquierda, sí, también lo puedes hacer. Es verdad que con líderes, o sea, hablamos de la curva de este lado, también otra forma de realizarlo, que es tirarle directamente a la línea. Si le pegas un golpe te va a revirar. Eso muchas veces lo que pasa es que con líderes más largos es complicado llegar con esa fuerza para que te revire el líder. Pero lo más sencillo es pescar de revés. Cuando tenés que castigar, Cuando te apoyas en el agua y haces revés a la suya. También, cada uno con su maña, eso está clarísimo, pero es verdad que lanzar de revés te da como resultado eso. ¿Para qué voy a estar tirando? Voy a perder precisión, no voy a perderla si tengo un buen lance de revés. Si lo hago de este lado ya voy a obtener esa curva. Entonces es más sencillo que... O si ya soy capaz de pescar con la zurda también, siendo diestro, también lo voy a realizar. Pues al final es mucho más sencillo todo eso que estar tirando de la línea y perder precisión. ¿Sabes? terminás siempre eligiendo haciendo un cast lateral, porque para hacer un cast de arriba y de También lo hacen recto. O sea, me explico. Perpendicular a la cana. A mí me parece mucho más sencillo lateralizar. Sí, por eso no sé. Pero ellos a lo mejor muchas veces por obstáculos y tal. O sea, lo hacen también recto. ¿Y qué haces? ¿Sobrecargar la línea para que la línea sobrepase a la mosca para que te salga así la curva? No me cierra como lo hacen No. la caña recta. Es mucho más sutil que todo eso. Es que el vivo bajo muchas veces a tu sobredimensionar el tipe, ¿vale? Ya lo que te hace es esa pérdida de energía te va a hacer que te quede esa curva. Lógicamente tú luego tienes que colocar también tu línea en el lance. O sea, si te queda recto, lógicamente no te va a hacer... Depende de la curva que estés buscando, depende del tipo de agua. Si es una corriente grande, no voy a hacer este tipo de curva. Si es una corriente medio fuerte, voy a hacerlo así. Si es otra cosa lo que estoy buscando por otro tipo de corriente, a lo mejor lo hago así, si es otro tipo de corriente. Depende del tipo de corriente que tengas. No es lo mismo. Pero lo hacen vertical. Lo buscan. Lo que pasa es que todo de lance. Yo tampoco soy de hacer 40.000 Ks, ¿sabes? A mí me gusta también porque la mosca para mí siempre pesca en el agua. Pero es verdad que todo de un lance. Encima, si tengo 2 horas y tengo que estar casteando y preparando miles de lances, es más sencillo todo de uno. ¿Sabes? Un levante y tendido, ¿Eh? Un levante y tendido. Un levante y tendido y ya está. Y entonces es un poco, más o menos, queda mucho por aprender, ¿sabes? De todos modos, pero es verdad que me voy muy satisfecho de todo lo que realmente evoluciona la pesca en sí, ¿no?
y cómo cada vez, aunque nos parezca mentira, muchas veces evolucionan las cosas sin querer o porque no queda más remedio, ¿no? Y a veces es lo que más me sorprende, que a veces no sabes de dónde vienen las cosas, ¿sabes? Y cuando descubres que realmente porque una persona, no sé, lo mismo han estado trabajando en ello y han llegado a ese punto para poder hacer esa serie de cosas, y que al final llegue, sea un mercado o no, o sea por el pez, ya no pongo el mercado en sí, sino sea porque no les queda más remedio, porque les ponen trabas, porque el pez es exquisito, por todo eso. Sí, creo que me parece de elogio el verlo, por lo menos a mí me lo parece, y no tengo que dar nada más que las gracias por ello de ver todo eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el poder seguir creciendo y el poder, ¿sabes?, seguir aprendiendo de cosas, ¿no? Eso es lo que más me gusta y más he visto, ¿sabes? El poder seguir. Si lo que entendí en esta técnica que estás exponiendo, vos estás usando o estás en un río vadeable o que te puedas meter. Te estás metiendo en el río, estás vadeando el río, estás mirando el río abajo. No, aguas arriba. ¿Para qué? No, esto la corriente viene de aquí. Está pescando río. Aguas arriba. arriba. Estás pescando río arriba. Siempre, también lo utilizan cuando... Porque la pregunta terminaba, estás Sí. desaprovechando el 90% del recorrido, entonces. Estás pescando una punta. No, pues está bien, me cambiaste ese lugar. Está bien, o sea, también lo hacen aguas abajo. No, te entendí. También ellos muchas veces no tienes que dar más remedio por problemas de espacio, por problemas Ahora de agua. También te tiran la mosca seca, unas grandes derivas, aunque nos parezca por lo mismo de los apilados, grandes derivas por los apilados, ¿no? Que realizan unas grandes derivas aguas abajo. No, Más de lo que pensamos. De hecho, si podéis en alguna ocasión intentarlo, ¿sabes? Luego al final yo siempre dije lo mismo con los líderes de mosca seca largos. No son difíciles de lanzar, es lo que lo queramos complicar nosotros. ¿Sabes? Es simplemente intentarlo. O sea, también lo que el pez te exija. O sea, la idea no es llegar al río y porque hoy se me antoja, digo, voy a pescar con un 0,10. Ni a poner un líder de 40.000 metros, sino simplemente que sintamos que la mosca va más natural de lo que, o sea, naturalmente como tiene que ir en el agua o por encima del agua. Otra cosa es que luego le tengamos que dar un movimiento o tal, ¿sabes? Pero siempre el hecho de ir buscando la naturalidad de la mosca es lo que hace muchas veces que al final sea el pez. Pero no tengo por qué utilizar un bajo de 7 metros si puedo utilizar uno de 5. No voy a utilizar un 0,10 si puedo utilizar un 16. ¿Sabes? O sea, si no, no estaría la simpleza, si no nos estamos complicando la vida. Eso por lo menos es mi forma de pensar, eso no es porque lo haya aprendido. O sea, a mí si me permiten pescar con un 0,20, pesco con un 0,20. Pero otra cosa que el pez no te lo permita. Si el pez se te pone y está comiendo dípteros, un 0,20 en una mosca de un 22, ya no te entra ni por el ojar. O sea, entonces lo lógico es pasar a un hilo bastante más fino. Si no me permite el 0,12, pues bueno, tendré que bajar. Si se me pone más exquisita, oye, que el pez se me fue, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Tampoco... A mí mi idea es siempre que me suba el pez. Luego, si lo clavo, fenomenal. Si ya lo saco, la releche. Ya me puedo ir para casa. Pero la idea es siempre buscar que, por lo menos a mí, que me suba el pez. ¿Y cómo es la fórmula en un líder de 20 pies? Mira, yo la que utilizo, yo te puedo dar la mía. La mía propia siempre creo que lo tengo contado muchas veces y estos líderes aquí. Yo empiezo siempre en un 40, ¿vale? Hago tramos, si quieres te lo dibujo, así lo dejo. Oh. Mira. Yo para principio de temporada con mucha agua, ¿vale? Porque luego están los centímetros. Bueno, primero lo pongo y ahora lo explico. 25, 30, 25, 22, 20, 18, 16... Bueno, vamos a terminar el tipo de un 14. Yo este es el líder que utilizo para secar. ¿Vale? Los tramos. Para mí, principio de temporada son todos iguales quitando el tipe, ¿vale? Este lo utilizamos como tipe. Yo normalmente siempre empiezo, principio de temporada, pues empezar en 40-45 centímetros de cada. ¿Vale? Según las aguas va bajando, el pez te va a exigir más. El pez sin agua, al final, es más esquivo, lógicamente. Y puedo terminar, mira, ahora estábamos pescando en España con
no pesqué mucha seca, pero bueno, luego que pesqué y lo que he pescado es con tramos de 60 a 65. Entonces cada tramo te va a tener, es fácil, lo principio es un gasto, porque tienes que hacer un gasto. Yo utilizo siempre el tubertine, aquí no sé si se conoce. Bueno, sí, a ver, me va a salir el camaleón de Máximo. Bueno, es muy parecido. Lo utilizo porque me gusta, porque las aguas allí no me da tanto brillo. Y el que utilizo yo es bastante elástico, me gusta, lo llevo utilizando hace muchos años, es un italiano, ¿sabes? Entonces, el primero es el gasto que tienes, pero luego hacer los líderes como quieras. Y siempre los mismos tramos de lo mismo. De 40, 40, 40, 40, 40. Para mí es muy importante este 22. ¿El que pasa 25? ¿Qué pasa 2? ¿Vale? Y esto ahí, ya echas cuentas, el tipper. A mí me gusta para tricópteros, yo ando poniéndole sobre 1,10 m. Para efémeras un poquito más largo. 1,20 m, 1,25 m. Y para, si tengo que utilizar dípteros, de largo. Sí, pero ahí lo que estás buscando es que te caiga... Exactamente. ¿Sabes? No es lo mismo. Ovillito. Ovillito. Y cuando me voy a dípteros a 1,35. ¿Sabes? O sea, ya el 14 no me valdría para esto. Tengo que adaptarle por lo menos el 12. A una mosca del 18, del 18, del 20. Y luego ir bajando. Depende, o sea, estoy pescando creo con moscas del 22, 24. ¿Sabes? Aquella gran esta era subida del 24. Entonces ese es el líder que yo suelo utilizar. ¿Sabes? Luego cada uno tiene su fórmula. Es lo mismo que uso yo. Es un engorro hacerlo. ¿Y qué nudo usas? Normal de cirujano. Lo llamativo es que todos los tramos sean de la misma distancia, salvo el tipper, por supuesto, ¿no? Exactamente. Sí, menos el tipper. Pero no... Yo es el que aprendí, el que me funcionó. No, está bien. Y por sí solo, si lateralizas, esto siempre te va a caer 6 metros. Nosotros, Creo que alguna vez en el bosque de Palermo lo hemos hecho. en general, el BAT, los primeros tramos, solemos hacerlo más largos, aún pescando con moscas secas, ¿no? Sí, no, luego cada uno puede... Tiene libre menos de- pérdida de energía, sí. Así es. Tal vez tiene menos pérdida de energía, sí. No, al contrario. Ahí hay más. Hay más pérdida. Tiene más pérdida, por eso Al ser queda el BAT más corto, igual que los otros tramos, hay más pérdida. También se va repartiendo. Sí, sí. También se reparte. Y lógicamente también... Claro, tengo una amnesia de esa. Pero en el líder uno lo tiene que armar de acuerdo a lo que está buscando. Si vos lo que estás buscando es que te caiga un tipo billo, bueno, está bien. Porque vos lo que estás buscando es... Que no se estire del todo, Claro, que se como lograrías disperse. con más energía en los primeros tramos del... Exactamente. En cambio, si haces el 60-20-20, bueno, va a dar vuelta. Pero no vas a conseguir el resultado de que te caiga agujonado. Estoy de acuerdo. De hecho, a diferencia de... Ahora sí me informo. Mucha gente puede yo, por ejemplo, esto, que siempre lo he hablado y podemos discutir todo el día de ellos, que ellos lo hacen de otra forma, o sea, utilizan, puede ser igual de largo, ¿vale? O incluso más. Pero ellos van con línea 2-3. ¿Cómo? Con línea 2-3. Las líneas. Sí, ¿con qué caña? Doble, una caña del 3, del 2-3. Y lo lanzan. Y yo, por ejemplo, quien me conoce sabe que voy con una caña del 4 y con línea 6. Sobrecargada. Sobrecargada. Ellos no lo hacen de esa forma. Llevan con línea 2 para el largo, da igual cómo esté hecho, pero para ese largo. Yo les llevo una al 4 y una al 6. O sea, a mí mi idea es una WF y de un lance que se abra todo. También busco eso, pero eso depende de cada uno. También ellos, las cañas que utilizan, bueno, son casi igual de blandas. ¿Sabes? También. Pero a mí me va bien este resultado, a cada uno le va bien, a ellos le van bien. Sí. ¿Cuál? ¿Qué tipo de loop maneja ese? Esto, bastante abierto, ¿eh? No, estrechito es igual. Yo, por ejemplo, también por mi forma de... Esa entra en mi forma de lanzar, también. Pero ellos lanzan igual que lanza, vamos a decir, la mayoría de la gente. Sí que es verdad que la línea tampoco va y viene por el mismo lado, porque algo que va y viene por el mismo lado nunca se va a enredar.
Yo, por ejemplo, que me conozcas, sabe que utilizo el sistema Heber-Reuter, ¿sabes? Creo que lo he mostrado más de una vez. Entonces, da igual el bajo que yo ponga, si este soy yo con mi caña, si algo que va por aquí vuelve por aquí, nunca va a enredar, ¿sabes? O sea, Carrera. sí, lo que pasa es que el CAS belga, a ver, la denominación, o sea, Hans Heber-Reuter, yo lo digo porque a lo mejor, ¿de dónde viene el CAS belga? Hans Heber-Reuter era un guía austriaco, tal, estamos hablando del año 1960, creo que es. Decidió una vez, por secando las líneas, ¿sabes? Secando líneas de seda, ¿sabes? Empezó a hacer con bobillos, eso lo llevó a la práctica, ¿vale? En su momento enseñó a este hombre, enseñó a Charlie Reed, a otro tipo de gente, y entre ellos el belga, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Que llegó a Estados Unidos con ello, en su momento, y como el tío era belga, fue casteador de campeón del mundo de CAS, no sé qué más, estuvo con la casa Hardy y tal, llegó y entonces le denominaron CAS belga. ¿Qué pasa? Es verdad, yo sí que lo he comprobado, que cuando tú vienes de, vamos a decir, del método tradicional, por llamarlo, ¿sabes? Cuando aprendes a hacer lo que es el Heber-Reuter, se tiende a inclinar la caña y a llevarla por encima. O sea, no es un error, sino simplemente porque vienes de un lance tradicional, entonces al bajar, tú lo que intentas es buscar que tu línea, por eso existe esa proyección hacia la derecha en el CAS belga, que te lleva y te la saca por arriba. Pero en el Heber-Reuter, yo lo tengo hecho, yo hago ese mismo lance oval, yo lo hago En el mismo plano. en el mismo plano. No hace falta que me ponga así y lleve la caña aquí. A mí me es más fácil lateralizar por vientos, por tal, por otra serie, por buscar curva, por buscar otra serie de cosas. Pero en casi todas las ocasiones yo lo puedo hacer vertical. Para mí, de todos modos, es más cómodo por pescar en Galicia, que son ríos muy estrechos, ríos con muchos árboles. Tienes que estar constantemente metiendo debajo de las ramas la mosca, es mucho más fácil de este lado. Pero sigo con mi codo, porque es todo un movimiento de codo. O, si busco mayor amplitud de movimiento, y la amplitud de movimiento estaría en mi hombro, ¿vale? Si yo busco. Lo que pasa es que normalmente, para un lance de 10, 12, 13 metros, pero si buscas, o incluso una doble tracción con este tipo de CAS, mi amplitud de movimiento está aquí, ¿sabes? No, el lance tradicional es distinto, ¿sabes? Pero no enreda. No enreda si busca, y ellos no enredan. Es verdad que tú les ves y no tienen esa trayectoria de venir a la misma dirección, cambian un poco. O sea, eso es lo que observé, tampoco lo pregunté, ¿eh? Pero bueno, está bien, mientras que no enrede, perfecto, ¿sabes? O sea, yo lo que busco y lo que aprendí es hacer eso, pero de esta forma. Ahí tengo que verme en el lance tradicional y si soy capaz de hacerlo. La verdad que nunca me lo he planteado, pero ahora es mejor probarlo. Fíjate a ver qué pasa. Sí que he visto mucha gente que pesca con líderes largos y no hace ese tipo de caso. O sea que se hace, ¿sabes? Pero es verdad que a lo mejor no, he visto cómo, miento, ahora me estoy borrando. José Manuel León, uno que competía, que yo pescaba hace muchos años con él, cómo realmente hacía, incluso para meter debajo de las ramas, hacía al final, pero solo en el líder, bucles muy estrechos, muy estrechitos, para meterla finalmente dentro de las ramas, ¿sabes? Pero con líderes también largos, ¿sabes? O sea, que cada uno como que se busca su maña para poder manejar ese tipo de líderes. Para mí lo más sencillo es esto. Lo que pasa es que entiendo que no todo el mundo lo va a aprender, no es un tal, entonces al final lo hacen de una forma. Pero lo que es Pablo y David, yo lo que vi, no llevan siempre la misma trayectoria tampoco, es verdad que también algo les cambia. ¿Sabes? No he pillado dónde, si es movimiento de brazo tal, a tanto no llegué, pero es verdad que yo veía la línea que no iba ni volvía por el mismo sitio, pero no de esta forma, ¿sabes? Y lo de CAS belga viene por eso. Por eso los americanos dijeron, pues este tío es belga, pues CAS belga. Pero realmente no es un CAS, es un sistema de lance. Está muy deteriorado, incluso el de la... ¿Cómo se llama? A ver si me sabe el nombre. Hans-Herenberger, que es o fue el director de la FF de Europa, ¿sabes? Fue uno de los que siguió llevando ese sistema. O sea, hay vídeos por ahí,
Se vio como él en Estados Unidos enseñaba a Mel Krieger en su momento ese tipo de lance, porque le sorprendió, porque lo mismo, todo el mundo conoce el Karl belga, pero no conoce el sistema de lance, cómo llevarlo, ¿sabes? Pero sí que, eso sí que lo tuve que palpar por eso y leer y buscar información, porque no hay mucha información sobre eso, ¿sabes? De ese sistema de lance, porque no se le dio, por lo que sea, no se le dio mucho, ¿sabes? Pero bueno, a mí me funciona. Para cada uno es libre de hacer lo que le plazca y lo que mejor lleve. Y la verdad que todo esto es igual. O sea, creo que la idea de todo es que realmente como pescadores sigamos evolucionando, ¿sabes? De alguna forma, da igual. A lo mejor a nosotros nos sorprendía porque él decía que en todos los campeonatos del mundo ellos contratan un guía. Se pone, no podemos perder el tiempo, es mejor que un guía nos diga cómo se tiene que pescar aquí. Luego sacamos nuestras propias conclusiones, pero contratamos un guía. Nosotros vamos, ahora van a Tanzania, ¿no? No, Tasmania. Tasmania, sí. Van a pescar, dice que lo llevan un poco porque hay mucho lago, demasiado lago, es todo de lago, o sea, el 75% del campeonato es todo lago. Entonces, subió mucho España el lago, pero lagos en España no hay gran cosa. No es como aquí, Patagonia, que tiene lagos por todos lados y te puedes liar a pescar lago, pero en España sí que subieron mucho, o sea, hacen ya muy buenos puestos en lago, pero allí dice que lo tienen complicado, que lo van a dar todo, pero que lo tienen bastante complicado por el tema del lago, porque el 75% del campeonato es el lago. Al revés. ¿Y cómo pescan con ninfa en el lago? Mucho también con stripper. Con stripper. Sí, pero ellos igual van a llegar allí y van a contratar a un guía. Pero no tienen una fase en la cual tienen que pescar con ninfa, ¿no? No, tú puedes pescar con seca, con ninfa o con streamer. Eso no hay nada... Bueno, eso estaría bueno. Pero no tienen una definición. Sí, con el tema de bajos, líneas, todo esto, sí. O sea, perdón, con grosor está, pero no tienen una definición. ¿Qué usan? Si eventualmente tuvieran que pescar con ninfa, ¿qué usan? ¿Un indicador o no? No, el indicador no lo pueden utilizar. No lo pueden utilizar. El indicador que conocemos de lo que es tema o una monetal, eso no puede mosqueteca. También hay tándem, se pueden hacer tándem de pesca al hilo, pero ellos ya no pueden pescar con pesca al hilo, pero de seca y de ninfa también, ¿sabes? Pero normalmente ya tienen las dos cañas, no les compensa. Van a tirarte primero la seca y luego te van a pasar la ninfa. ¿Y qué tramo tienen? A ver, un pescador tiene 2 horas y se va cambiando de puestos. Sí, a ver si lo recuerdo bien porque me lo explicó todo. ¿Vale? Ellos tienen como, creo que son 5 o 6 mangas diarias, quiero recordar. Quiero recordar de... No, algo menos, creo 4 o 5. ¿O tienen 2 horas por puesto? No, tienen 2 horas y luego a lo mejor ya lo pescan a lo mejor hasta por la tarde o al día siguiente. Es decir, que van cambiando. Tienen 2 horas en un tramo. ¿Y ese tramo de cuánto es? No sé. Los tramos normalmente no son muy grandes. Pueden llegar son a grandes. 2 kilómetros, pero no sé ahora mismo el tramo, lo que pueden medirles. Depende un poco, ¿sabes? Me imagino que eso depende del tal y luego tienen al juez también ahí. Que ahí sí que es verdad que es el juez. O sea, lo que tienen en campeonato del mundo. Porque luego es verdad que en otros campeonatos tipo de España es el otro pescador el que realmente le está controlando. Lo está controlando. O sea, es verdad que se pierden... Hablaban ellos que muchas veces cuando vas a un campeonato lo puedes perder por centímetros. O sea, también es verdad que, por ejemplo, David, él ganó el individual, este año es el actual, ganó el individual y decía que realmente es así, tienes que saber pescar, pero también luego que ganes un individual, o sea, ellos hablan que siempre es más difícil ganar un campeonato del mundo por equipos que uno individual, porque el individual, a ver, tienes que ser buen pescador, eso está claro, ¿no? Porque compites, creo que son 49 países, eso está claro, pero realmente, si te tocan unos buenos tramos, más o menos, porque hay tramos, ahí no se sabe la cantidad de truchas que hay en cada tramo, puede haber un tramo que te toque y esté el tramo muy lleno de truchas, otro tramo que no tenga tantas truchas. En un tramo se mueven muy bien y en otro tramo está el río medio muerto, ¿sabes? Entonces que eso también en un individual, aunque tengas que saber pescar lógicamente, sí que es verdad que tienes que tener un pelín de suerte en eso, en los sorteos de tramos, ¿sabes? Por eso siempre hablan que hay muchos... ¿Pescan todos en el mismo horario? No. El río o sea, va cambiando, se hace creo que son 5 o 6 grupos de todos y ahí van cambiando, ¿sabes? Pero bueno, la idea principal realmente es que
que eso, que por campeones, por equipos es mucho más complicado que, entre comillas, individual, y más repetir, ¿sabes? Por tres años. Pues tenían porque antes sí que es verdad que tenían más problemas por el tema del lago, era donde minaban. Por el tema del lago, de la pesca en lago. Ah. Un 25% tiene que ser en lago, siempre 1 o 2 mangas tienen que ser siempre en lago, ¿sabes? Entonces sí que ahí era donde, pero ahora consiguieron eso también, pues eso, al final tener que aprender y dedicar mucho tiempo a pescar en lago, ¿sabes? Para ello. Porque el río no les era un problema, ahí hacían muy buenos puestos, pero el lago no. Pues al final... están aprendiendo, va. Están aprendiendo, ¿sabes? Bueno. Y bueno, la verdad que eso es lo que un poco puedo contar. Siento, no ha sido todo lo que yo hubiera querido contar, pero puedo asegurar. Pero bueno, cansancio también hace mella. Comentaste de que les obligaban a usar una línea de 0,50 ahora. Sí, 0,55 creo que se si no estoy muy mal. ¿Y pudiste verlas? ¿Una línea Sí, tradicional? sí, las venden. Es una línea de plástico normal, mucho más fina. Toda pareja. Toda pareja, pero tienen un mínimo puesto por reglamentación. Entonces es eso lo que realmente tienen que llevar. O sea, ellos no la tendrían, me explico, porque les obligan porque no pueden llevar todo hilo. Entonces al final tienen que sacar una línea que luego ha salido en comercialización, que dirían, realmente, pues bueno, yo me la compraría, seguiría pescando, pero yo tengo que pescar con esto porque luego tengo que ir al campeonato y tengo que pescar con eso. No me queda más remedio. O sea, van como un poco por encima de lo que son las reglas. Luego se comercializa, porque a ver, una persona en ese nivel al final, lo que se comercializa, porque bueno, al final hay gente que lo va a comprar y lo quiere comprar y lo quiere probar, ¿sabes? Pero realmente es mejor al final pescar al hilo, ¿sabes? Y al final poner una línea que te va a estorbar en el lance, ¿sabes? Entre sí. Porque encima ellos tienen que luego practicar al final es todo el rato probando y probando cosas, ¿sabes? Y eso para mí es lo más importante, es un poco lo que he podido ver. O sea que... Pues bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Sí, muy gracias.